palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Muy bien, aquí estamos en el Café con Fe con una palabra para todos los amigos que nos escuchan a través de la radio, a través de 91.6 o a través de las aplicaciones o también a través del podcast que queda allí alojado en la página de www.caminoestereo.com. Filipenses capítulo 3. Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 3. Pablo en esos 21 versos bíblicos les está animando a la iglesia en Filipo y les está contando que él sigue adelante y que es el ejemplo que todos debemos tomar. Ir hacia adelante, proseguir al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Él hacía pedagogía en cuanto a la palabra del Señor, escribiendo constantemente, recalcando, recordando la importancia de seguir al Señor. Les está diciendo, ustedes tienen que seguir adelante, no pueden desmayar. Y se está poniendo como ejemplo. Dice, por lo menos el verso 4, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está diciendo, yo también conozco muchas cosas y tengo tradición. Les comenta que fue circuncidado al 8º día. Les cuenta a la iglesia de Filipos que es del linaje de Israel, que Pablo viene de la tribu de Benjamín, que es un hebreo de hebreos y en cuanto a la ley es fariseo. O sea, la preparación que tenía el apóstol Pablo era una preparación grande. No era cualquier tipo de persona en cuanto a preparación. Les está diciendo, si es por títulos o por logros, tengo un listado grande. Me circuncidé de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, me preparé. Recuerde que Pablo se prepara a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Se preparó y tiene el estatus de fariseo, conocedor de la ley. Luego dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, diciendo cuando caminaba sin que el Señor viniera a mí y me atrajera. Recuerde cómo ocurrió camino a Damasco cuando Pablo es confrontado por el Señor y de esa manera le hizo su llamado un tanto sorpresivo. Le hizo el llamado el Señor Jesús al apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo de Tarso. Y dice aquí en este verso 6 que él en cuanto a la justicia fue un hombre irreprensible. Y luego dice, pero todas esas cosas que para mí eran ganancia, que era como una carpeta de presentación, que era un catálogo de presentación donde él tenía tantos logros, dice que lo que era para él ganancia lo estima como perdido por amor de Cristo. Diciendo, no importa todo lo que yo haya logrado, ahora soy de Cristo. No importa qué ganancia he obtenido, yo esas ganancias o esos títulos los tengo como perdidos por amor de Cristo. Es decir, él dispuso su corazón para caminar en la fe, en la brecha del Señor. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Está diciendo el apóstol a los filipenses que lo ha perdido todo, que no le importa nada, que todo lo tiene por basura. Recuerde que la traducción original de ese término por basura, él está diciendo todo lo tengo como si fuera estiércol, como si no tuviera validez de nada. Lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Él está diciendo: lo que logré, lo que alcancé, está perdido, como algo que no sirve, no está ahora en mi radar, no está en mi mente, no está en mi presentación. Ahora lo más importante es Cristo. Mira, cuando alguien dice esto, es una bendición. Cuando el apóstol Pablo afirmó esto, estaba demostrando en realidad el objetivo que tenía, y era ir hacia Cristo, proseguir al blanco, no desviarse. En medio de tantas dificultades, luchas, de tantas cosas que tuvo, de su buena fama, entre comillas, que tuvo, de su buena reputación dentro de los mayores de la ley en la iglesia, ahora lo tiene todo por basura. Todo esto, dice él, para que yo sea hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Diciendo Pablo, ahora lo más importante es estar apegado al Señor, a su palabra, al cumplimiento de su obra, al cumplimiento de su palabra en mi vida, a fin de conocerle. Es ahí, en ese verso bíblico, es el versículo clave de hoy. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y mira lo que dice y lo que reflexiona Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, tomar aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Está diciendo: yo no lo he alcanzado. No estoy diciendo que yo sea perfecto, sino que yo camino hacia adelante. Está diciendo Pablo: no estoy diciendo que lo haya logrado, no estoy diciendo que no cometa errores. Lo que estoy diciendo es que me he puesto la meta, porque el Señor ha trabajado dentro de mí. Me he puesto la meta de llegar allá, de agradarle, de cumplir, de tomar el supremo llamamiento que me ha hecho Cristo. Mira esa resolución, esa capacidad, ese carácter, esa toma de decisiones tan especiales que tiene el apóstol Pablo. Luego dice a los hermanos de Filipo, a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero yo hago una cosa: me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. Y yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira cómo dice él: no pretendo haberlo alcanzado ya. Y mira todo lo que ya había hecho el apóstol Pablo. Había esparcido el evangelio. El Señor le había dado la capacidad, la gracia especial de esparcir el evangelio. Pero él decía que no lo había alcanzado, que se olvidaba de lo que quedaba atrás. Es decir, Pablo no estaba viviendo de las glorias pasadas ni de las glorias presentes. Decimos a veces: ay, recuerdo aquellos tiempos cuando oraba, cuando buscaba a Dios, cuando evangelizaba, cuando predicaba la palabra, cuando nada me daba sueño, cuando no tenía pereza, cuando estaba dispuesto para orar, cuando leí la escritura, en un mes completo leí la Biblia, cuando ayunaba, cuando estuvimos en este retiro. Glorias pasadas. Pablo está diciendo: me olvido de lo que queda atrás. Y no solamente de los logros, me olvido también de los fracasos. Me olvido también de los errores. Me olvido de las caídas. Yo prosigo adelante. Yo me levanto y sigo al Señor, que está adelante. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo prosigo a la meta, porque allá hay un premio. Ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué ejemplo, ¿verdad? Luego dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sienten,
eso también lo va a revelar el Señor. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen entre nosotros. Porque por ahí andan muchos, está diciendo Pablo, de los cuales yo les dije muchas veces, y les digo en este momento llorando. Pablo estaba llorando mientras escribía esto. Dice, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos que se levantan. Personas o circunstancias que se levantan y se levantarán tal vez, estimado amigo de Camino Estéreo, para impedir que tú prosigas al blanco, para impedir que tú seas perfecto en Cristo, para impedir que tú le busques, para impedir que tú llegues allá donde el Señor quiere que tú llegues. Pablo estaba llorando. ¿Por qué lloraba? Porque necesitaba transmitir este mensaje. Lloraba porque no quería que nadie se perdiera, que nadie se descuidara en la búsqueda del Señor. Luego dice, a los cuales esto será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuidado con aquellas personas, estimado amigo. Cuidado con quien te juntas, cuyo Dios es el vientre. Qué tremenda expresión, ¿verdad? ¿Qué significa esa expresión, cuyo Dios es el vientre? ¿Qué hace el vientre? ¿Qué hace el estómago en nuestro sistema digestivo? El proceso que se da cuando se toman los alimentos y en el proceso que se da en el sistema digestivo y en el estómago es que los nutrientes son tomados por el cuerpo y por el sistema digestivo, por las diferentes sustancias y mecanismos con los que actúa el sistema digestivo suyo y el mío, y luego elimina los residuos, lo que no sirve, y lo elimina del cuerpo. Esa es la función en el sistema digestivo. Y está hablando de que aquellas personas que tratan de dañar a otros y que no tienen el anhelo de servir al Señor, su Dios es el vientre. Es decir, terminan mal, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Cuidado. ¿En qué pensamos diariamente? ¿Qué es lo que produce nuestra mente diariamente? Salió en verso, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce nuestra mente diariamente? Pensamientos, proyectos, intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos mueve a seguir adelante? Lo que movía a Pablo era el supremo llamamiento. Lo que movía a Pablo era el Espíritu de Dios que estaba en su corazón y que le impulsaba a guardarse en santidad, en comunión, en búsqueda constante a Dios para poder ministrar y dar palabra. Pero también el anhelo de estar en santidad, de estar limpio. Aquellas personas que estorbaban a nosotros en la iglesia de Filipos solo pensaban en lo terrenal. Aléjate de aquellos que piensan solamente en lo terrenal. Si estás tú pensando solamente en lo terrenal, cuidado. Cuidado. Luego dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es el objetivo final, la salvación. Llegar al cielo, llegar a su presencia, eternamente. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Querido amigo, nuestra ciudadanía no es terrenal. Si no has obtenido logros aquí, trabaja por el cielo. Hay gente que toda su vida, escucha esto, toda su vida se desgasta trabajando por un bien terrenal, un piso, un chalet, un vehículo, una empresa, bueno, qué sé yo, y no está mal, es una bendición. Pero cuando pones todo tu corazón en esto, está mal, no proviene de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Les está diciendo, les está hablando en plano espiritual, futurista. Les está diciendo un día, este cuerpo ya no estará, este cuerpo corruptible, este cuerpo que se desvanecerá, se desintegrará, volverá al polvo. Pero lo eterno es lo que permanece. Un día no estarás para disfrutar ese chalet, ese piso. Un día no conducirás tu vehículo. Un día no podrás ir a comprar vestuario, lo último, lo mejor, porque sencillamente ya no estarás. Por eso esos 21 versículos del capítulo 3 de Filipenses, vuélvelos a leer, te lo aconsejo. Dice, prosigo al blanco, prosigo al blanco. Querido amigo, prosigamos al blanco. Es tiempo de profundizar en el Señor. El verso 10 dice, a fin de conocerle, a fin de conocer el poder de su resurrección, a fin de conocer la participación de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Mira lo profundo que está escribiendo Pablo aquí. Tal vez lo leemos y no nos dice nada, pero profundiza en esto. Pablo dice que lo que antes tenía por ganancia ahora lo tiene por basura. Dice que lo ha perdido todo, ¿verdad? El apóstol habla en ese verso 10 de cuatro cosas. Cuatro cosas. Número 1, Pablo dice, a fin de conocerle. O sea, Pablo está diciendo, yo quiero conocer más de Él. Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Filipo, ya había escrito casi todo el Nuevo Testamento, si hablamos de cronología. Pablo era un hombre consagrado, era un apóstol consagrado, y aún así decía, yo quiero conocerlo, yo quiero seguir caminando a Él. Por eso dice, no pretendo haberlo alcanzado todo. Y ya había hecho tantas cosas. Él era como un buzo espiritual, como alguien que se sumergía en esas aguas y profundizaba, encontrando nuevos tesoros y bendiciones. No quería conformarse con quedarse en la superficie. Quería ir más profundo. Por eso más adelante escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, refiriéndose a todo lo que tenía que vivir para llevar el evangelio. Porque tenía ese conocimiento sublime de parte del Señor. Entendía que Dios es ilimitado y que nadie puede conformarse a lo que sabe de Dios. Es decir, cada día se debe despertar en nosotros el anhelo por conocerle más. No basta solo con estudiar, no basta solamente con venir a un servicio, a un culto, no basta solamente con orar. La oración de ayer ya no te sirve para hoy. La lectura de ayer fue de ayer. Hoy tienes que hacerlo nuevamente. Hoy tienes que buscarle nuevamente. La existencia es ilimitada en el Señor. Si queremos conocer más de Él, es necesario buscarle más en las Escrituras, en la palabra, en la profundidad. Hay personas que tienen poco conocimiento de la Escritura y no les importa. Y conocieron lo básico, pero hay una profundidad que debes conocer. El Señor tiene todo en la Escritura. Es como nuestro oxígeno. Cuando un niño nace, lo primero que hace es respirar, ¿verdad? De la misma manera, nosotros espiritualmente respiramos cuando tomamos de su palabra. Por eso Pablo le está diciendo, yo quiero conocer más de Él. Está diciendo, hay más profundidad, quiero conocerle más. Y entre más intimidad tengas con el Señor, conocerás más. Pero luego Pablo también dice en ese verso 10, dice, el poder de su resurrección. ¿Sabes qué significa eso? El poder que encontramos en la resurrección. Experimentar a Jesús y experimentar que Él está vivo y experimentar
la vida de Jesús a través de la oración. Cuando oramos estamos hablando con Él. A veces la oración se convierte en un monólogo religioso. ¿A qué nos referimos? Que pasan tiempos y repites y caes en lo mismo. Pero lo que dice Pablo con yo quiero experimentar el poder de su resurrección es conocer esa experiencia transformadora de Cristo en nosotros. Es decir, cuando Pablo dice el poder de su resurrección es la nueva vida. Mira, tenemos una nueva vida. Ya la tendencia del pasado, la tendencia carnal, ya no nos mueve porque ya no habita en nosotros. La naturaleza carnal pecaminosa no está ya. Aunque tenemos un cuerpo corruptible y esta carne que siempre va a tender a buscar la carne, ya eso no nos gobierna. Ahora nos gobierna el espíritu de su resurrección, de la nueva vida. Y Pablo decía, quiero conocer esto. Quiero más de Dios. Quiero conocer el poder de su resurrección. Quiero conocer la profundidad maravillosa que es estar en la presencia de Dios y experimentar la presencia de Dios, la resurrección de Cristo en mi vida. Es decir, que ya no hay muerte espiritual. ¿Ves a algunos de los que están a tu alrededor y de los que tristemente a veces asisten a una iglesia, pero están muertos espirituales? Solamente son cristianos nominales de nombre, pero no tienen vida. No tienen la resurrección en su vida, porque se conformaron solamente con conocer del Señor. Otros se conformaron solamente con llegar al bautizo. Otros algún día estaba orando y el Señor me dio esta experiencia y hablan de esa experiencia, pero nunca avanzan más. O siempre citan el mismo versículo porque no tienen profundidad en Dios. No conocen la vida de resurrección. No conocen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Pero luego, aparte de ser hallado en Él, aparte de conocerle, de experimentar el poder de su resurrección, dice Pablo, la participación de sus padecimientos. Suena extraño, ¿no? Como si Pablo dijera, yo quiero sufrir. Suena extraño, suena como fuera de lugar. ¿Qué sería lo que Pablo tenía en mente cuando escribe que él quiere ser participante del dolor de Cristo? Mira, lo que tiene en mente es lo que dice Mateo capítulo 25. Cuando el Señor Jesús dice que en aquel día separará las ovejas de los cabritos. Luego dijo el Señor, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. En ese día, el Señor tal vez nos preguntará, bueno, ¿también fuiste partícipe de mis padecimientos? Es decir, ¿tomaste tu cruz y me seguiste? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Cuántas veces lo has hecho de tomar nuestra cruz? De participar de esos padecimientos, de ser perseguido, de ser criticado, de ser señalado, de ser juzgado, de ir a hacer la obra misionera, la obra evangelística, la obra del Señor. Así no te guste hacer la obra, participa de esos padecimientos, toma tu cruz y síguele. Alguien dijo, el evangelio, dijo el pastor Miguel Núñez, el evangelio no es un paseo de día de campo. Si has ido a un día de campo, a un picnic, maravilloso, ¿verdad? Comida, en un bosque, tranquilidad. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana es negación total. Es tomar nuestra cruz y seguirle, es negarnos a nosotros mismos.
Algunos piensan que el evangelio es prosperidad total. Algunos piensan que el evangelio es fama total. Algunos piensan que el evangelio son milagros y milagros desbordantes. No, el evangelio es morir, morir. El evangelio es seguir al Señor, dispuesto a participar de sus padecimientos. Mira, hay lugares donde hay iglesias subterráneas porque están siendo perseguidos. Hay un libro muy interesante que se llama El Plan del pastor David Platt, y él cuenta cómo la iglesia en diferentes lugares del mundo donde hay persecución, la iglesia es subterránea porque no se puede proclamar a Cristo. Cuenta el pastor David Platt en ese libro que tuvo la oportunidad de salir de su entorno cómodo, de una iglesia en los Estados Unidos muy amplia, con sillas muy acolchadas, especiales para disfrutar un buen servicio, con aire acondicionado cuando hay verano, con calefacción cuando hay invierno, con el mejor sistema de sonido, con las mejores ayudas audiovisuales. Cuando terminas el servicio puedes ir al coffee, a la cafetería, y te tomas un café y disfrutas, o un refresco, y compartes. Es muy cómodo y eso es una bendición. Pero cuando, dice David, que cuando tuvo la oportunidad de ir a visitar esa iglesia perseguida, y que los hermanos se reúnen en las cloacas de la ciudad, en lo subterráneo de la ciudad, en el alcantarillado de la ciudad allá, donde nadie les busca, pero ahí hacen su culto, ahí glorifican a Dios. Eso es participar de sus padecimientos. ¿Por qué lo hacen? Porque anhelan buscar a Dios. Para ellos es un triunfo alabar al Señor durante una hora. Para ellos es como agua en medio del desierto, agua fresca en medio del desierto, recibir una palabra en medio de sus lugares perseguidos. ¿Participarías de esto? ¿Serías capaz de mantener tu fe en medio de aquellas circunstancias? Por eso Pablo dice, la participación de sus padecimientos. Y luego en ese verso 10 dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. ¿Cuántas veces queremos más de Dios, pero no estamos dispuestos a morir? ¿Cuántas veces pasan las horas o tal vez los días y no oras, no buscas a Dios? Mira, Dios quiere que nos convirtamos en realidad, que busquemos al Señor. El grano tiene que morir para convertirse en semilla. En semilla es lo que el Señor quiere, ser semejantes a Él en su muerte. Por eso Pablo estaba diciendo, mira, no importa los títulos que yo tenga, yo quiero ser semejante a Él en su muerte, es decir, anhelarlo tanto que si tengo que entregar mi vida por Él, la entrego porque le amo a Él. De hecho, la mayoría de los discípulos murieron como mártires, ¿verdad? Si buscas las voces de los historiadores, porque la Biblia no lo registra, pero los historiadores sí, de cómo murieron los discípulos, te encontrarás con cosas impresionantes, de cómo entregaron sus vidas. ¿Qué los movió? ¿Te acuerdas aquellos 11 hombres temerosos en el aposento alto? Temerosos, temían de que los apresaran. Pero dice la Biblia que estaban unánimes juntos y estaban orando en el día de Pentecostés, cuando de repente vino un viento, como un viento recio, y llenó el lugar donde estaban, y fueron llenos del Espíritu Santo,
y fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron diferentes. Fueron diferentes. Si quieres ser semejante a Él en su muerte, debes tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida y anhelarlo a Él y tener la visión clara de Él. Estimo todas las cosas como perdidas por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Podemos decir esto? ¿Este puede ser nuestro versículo de cabecera? ¿O nos cuesta? Por eso Pablo habla de estas cosas, de conocerle, de vivir en el poder de su resurrección, de participar en los padecimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¡Qué especial! ¡Qué deseos! Querido amigo, anhelemos caminar con Él. Anhelemos sinceramente buscarle, no por los beneficios, porque muchos siguen al Señor por los beneficios que pueden obtener, por las bendiciones que pueden obtener, y se ha vuelto una vivencia de un evangelio monetizado, como si fuera una red social que puedes monetizar. No, el evangelio no es esto. El evangelio es salvación. El evangelio es vida eterna. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio es conocer a Jesús. Realmente es conocer al Jesús de la Biblia, no al Jesús de Hollywood, no al Jesús que quieren promover los diferentes movimientos. Un Jesús justo, un Dios omnipotente. Y cuando digo que un Dios justo, es un Dios que hace justicia y que de acuerdo a los estándares de su justicia nosotros nos quedamos muy abajo porque no llegamos allí. Pero para eso vino Cristo, para tender un puente, ese puente de la cruz, para presentarnos delante del Padre como justificados a través de su sangre. Ese es el evangelio. Quiero ser semejante a Él en su muerte, dijo Pablo. Él lo dio todo. Si queremos ser verdaderamente agradecidos, no debemos dar una parte, estimado amigo, sino darnos enteramente para Él. Haz un compromiso con el Señor. Renueva tu vida delante del Señor. Anhela conocerle. Replantea tu vida. Tal vez tengas que replantearla hoy. Tal vez tengas que replantear todo lo que has hecho hasta hoy. El Señor Jesús se entregó todo por nosotros. Lo entregó todo. Lo dio todo. Nosotros también debemos hacerlo. Amado Dios, ayúdanos a hablar como Pablo, pero no hablar de labios hacia afuera, sino de adentro. Por favor, Espíritu Santo, la obra que has comenzado en nosotros, por favor, termínala en nosotros. Por favor, ayúdanos a anhelar más que todas las cosas al Señor, al Rey de Reyes. Perdónanos por ser indiferentes. Perdónanos por tomar el Evangelio, tu palabra, con liviandad. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a vivir este Evangelio como tiene que ser vivido. A anhelar, a dejar todo atrás. No que lo hayamos alcanzado todo ya, ni que seamos perfectos, sino que, como dijo Pablo, Señor, proseguimos hacia adelante, no pretendiendo haberlo ya alcanzado, pero haciendo algo especial, olvidando ciertamente lo que ha quedado atrás y extendiéndonos, Señor, por favor, a lo que está delante. Proseguimos a la meta, Señor, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús,
Ayúdanos, eterno Señor, a lograrlo. Ayúdanos, eterno Señor Jesús, a conseguirlo. Para la gloria, para la honra y para la alabanza tuya te lo pedimos hoy, en Cristo Jesús. Amén.